Aleluya, iglesia. Gracias, perdón. Iglesia, buenos días. Dios les bendiga grandemente. Hoy he tomado un tema bastante importante para muchos de nosotros y tiene que ver cómo se está recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El tema es ¿qué significa recibir a Cristo? ¿Qué significa recibir a Cristo? Ese es el tema. Vamos a Romanos al capítulo 3, versículo 23, iglesia. Romanos capítulo 3, versículo 23. Es importante entender y estar convencidos que la salvación es un plan divino creado por Dios para rescatar al hombre de una condenación y de una muerte eterna, ya que el hombre pecó y por lo tanto el hombre no puede entrar ni participar del reino de Dios por su mala manera de vivir, porque el pecado produce lejanía de las cosas de Dios. La misma palabra dice en el libro de Gálatas, los deseos de la carne son contra el espíritu, ¿verdad? Y la carne se quedará en la tierra. Pero el espíritu es el que va a vivir delante de Dios. Así que la verdadera búsqueda de un cristiano es sanar y salvar el espíritu, o sea, su alma. Es importante de que nosotros tengamos presente que nadie puede entrar ni participar del reino de Dios, al menos que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es lo que nos dice Romanos. Un verdadero cristiano sabe que el perdón se recibe a través de la fe en Jesucristo. Pues bien, Jehová ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es un Dios justo en lo que hace. Esto lo demostró en el pasado, cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora, al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Iglesia, por la misericordia y el amor de Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, es que nosotros recibimos el perdón y podemos tener acceso a su reino celestial. Porque la palabra nos dice que como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que no tenemos entrada, que no podemos tener acceso al reino de Dios si primero no nos ponemos a cuentas y reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios quien nos da la salvación. Dios nos da la oportunidad de recibir esta salvación. Esto es un regalo. Si queremos ese regalo, nosotros tenemos que buscar ser salvos por Jesús, quien murió en la cruz tomando nuestro lugar. La palabra en el Evangelio de Juan, como siempre les digo, iglesia, es necesario de que anoten las citas para que tengan una mayor profundidad de este tema en su tiempo libre a través de la Escritura. Miren, la palabra en el Evangelio de Juan nos dice, en Juan capítulo 1, versículos del 10 al 13, la palabra nos dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Aquí la palabra nos muestra que este es un nacimiento que se da gracias a Dios. Nuestra mala manera de vivir y de actuar es perdonada por un Dios de santidad a través de su Hijo amado Jesús. Jesucristo vino a su pueblo y este pueblo no le recibió. Su mismo pueblo le negó. Estos no creyeron que él era el Mesías prometido. Estos no creyeron que el rey que vendría a reinar por siempre y eternamente era Jesús. Y no creyeron que él vendría a reinar en un reino celestial. Pero a todos los que han creído en él y han confesado que él es el Hijo de Dios, se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque nosotros hemos nacido de nuevo, no de voluntad de hombre, sino de Dios, a través de Jesús, su Hijo amado. Sin Cristo, sin nuestro Señor Jesucristo, miren, el hombre estaba desterrado de la familia de Dios. Pero por Cristo, por recibirle a Él como Señor y Salvador de nuestra vida y de nuestra alma, ahora podemos un día sentarnos en la gran mesa de Dios, la que Él tiene preparada en su reino celestial para nosotros. Aleluya. La palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 15 y 18, Juan capítulo 3, versículos del 15 al 18 nos dice claramente: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Dios hace una promesa al hombre, y Dios no miente. Miren, todo aquel que cree en Jesús tendrá vida eterna, porque escrito está. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Dios no miente. Porque el amor de Dios es tan grande por la humanidad, que aun sabiendo que la humanidad es pecadora y desobediente, Dios hace uso de su misericordia sobre todos nosotros. La palabra de Él nos dice: este mundo pasará, pero la palabra no pasará. Así lo dice el Señor. Esta palabra será firme, será fiel, por siempre, por los siglos y los siglos y los siglos. Miren, Jehová mismo ofreció a su Hijo amado en sacrificio para la salvación de la humanidad, para salvación nuestra. Y Jesús tomó nuestro lugar en el lugar de castigo, porque la misma palabra de Dios dice que toda alma que pecare morirá, como escrito está en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. La palabra en Ezequiel nos dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, versículo 4. Esto que nos muestra Ezequiel solo quiere decir que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, perdonándonos y dándonos vida eterna, tan solo si le reconocemos como nuestro Salvador personal. Las personas tienen que entender que nada les va a justificar ante un Dios de santidad si su vida no está bajo la sumisión del Hijo, de su amado Hijo, Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Muchas personas han recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero muchos no viven conforme a su evangelio. Muchos dicen ser creyentes, pero no están sujetos a su palabra, a su evangelio. Muchos hoy en día viven como cualquier inconverso, como cualquier mundano, diciendo ser cristianos.
y piensan que irán a morar con Cristo porque repitieron una oración. Pero muchas de estas personas que recibieron a Cristo a través de una oración están equivocados, están mal informados por muchos falsos maestros que solo enseñan cómo ser prósperos materialmente a través de un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras, porque el Jesús que nosotros predicamos exige sumisión total a Él y a sus santos mandamientos plasmados en su Evangelio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46, la palabra nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Miren, esto de recibir a Cristo por medio de una oración, sin antes estar conscientes de nuestros pecados y sin un arrepentimiento sincero, solo lleva a la persona a ser un falso convertido. ¿Por qué lo digo? Porque no se arrepintió verdaderamente de sus pecados y por lo tanto no ha habido un cambio verdadero en su vida. No es una nueva criatura en Cristo. Porque esta persona no ha abandonado sus pecados que le atan a este mundo lleno de avaricia y lleno de codicia por las cosas materiales. Muchos creyentes fallan al tomar una decisión tan importante en sus vidas, que es el recibir a Cristo. Yo considero que es la decisión más importante que un ser humano pueda tomar en toda su vida. Es la decisión de rendirse a Cristo como Señor y Salvador. Pero muchos se equivocan en esta decisión porque simplemente la toman como una opción para ser prósperos materialmente o simplemente para que Jesús les arregle sus problemas personales, financieros o sus problemas de salud. Esa no es la razón para recibir al Salvador. La verdadera razón de recibir a Cristo, de recibirlo, debe de ser clara en todo creyente, debe de estar bastante clara para todo creyente. La razón de recibir a Cristo como Señor y Salvador, y quiero ser claro, miren, el recibir a Cristo como Señor y Salvador es para huir de la ira venidera del Señor. Miren, el recibir a Cristo es para poder estar en una verdadera comunión con Él por toda una eternidad. No solo aquí en la tierra, es por toda una eternidad. La verdadera promesa de Dios es vida eterna a través de su Hijo amado. Esta es la verdadera bendición, no hay más. Aleluya. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Escrito está. Yo quiero ser claro en este tema. Quiero ser claro y sincero con todos ustedes, todos los que están aquí, todos los que me escuchan en la radio y en la internet. Si alguien recibe a Cristo en su vida, pensando que Cristo le va a arreglar la vida aquí en la tierra, en sus cosas materiales, yo les puedo decir que lo más probable es que la persona que recibe a Cristo solo para que le arregle su vida material aquí, en la tierra, en sus cosas materiales, lo más probable es que esté haciendo un juego mortal con su alma. ¿Por qué lo digo? Porque está desplazando el señorío de un Dios de santidad, un Dios santo que es espíritu. Muchos lo están desplazando hoy por cosas materiales. Esto se llama idolatría. Y esto te puede garantizar el castigo eterno de parte de Dios. Es en este punto donde todos nosotros tenemos que tener la firme convicción para qué es que se recibe a Cristo en nuestras vidas. Quiero que recuerden siempre que la verdadera promesa es para el alma, vida eterna. No hay más. Muchas personas preguntan, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? Muchísimas personas. Pero a la verdad es que hoy vemos y escuchamos a muchos ministros, pastores, predicadores y muchos creyentes ofrecer 3 respuestas a esta pregunta.
que muchas personas se hacen hoy en día. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Muchos responden, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchos pueden responder, recibe a Cristo como tu Salvador personal. Y hay una respuesta a esta pregunta que me atrevo a decir que en un 90% de los ministerios la utilizan. Y es esta que dice, acepta a Cristo, ¿verdad? Acepta a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Acepta a Cristo. De estas tres respuestas, iglesia, dos de ellas son extraídas casi literalmente de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Esta que dice, cree en el Señor Jesucristo. Esta está en Hechos 16:31. Y la segunda respuesta que muchos dan es, recibe a Cristo como tu Salvador personal. La podemos encontrar en Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero esta tercera respuesta, acepta a Cristo como Señor y Salvador, pienso que es una unión de palabras que resumen las dos anteriores. Pero para mí no hay tres respuestas. La palabra es una sola. O sea, para mí la respuesta es una sola. Arrepiéntete y vive para Cristo. Aleluya. Desafortunadamente muchos creyentes están espiritualmente flojos hoy en día, porque su tendencia es rebajar o hacer fáciles sus preguntas religiosas para ellos y para otros. Por eso esta fórmula, acepta a Cristo, se ha convertido en un remedio de aplicación universal en toda la iglesia. Y esto está siendo algo fatal para muchos. ¿Por qué lo digo? Porque muchos con esta expresión hacen creer al pecador que con el solo aceptar a Cristo están salvos y están inscritos en el libro de la vida, con todo y sus pecados. Y aunque algunas personas han hallado en esta simple fórmula entrar en una relación viva con Cristo, me temo que son más las innumerables personas que usan esta fórmula para acortar el camino a la tierra prometida, la vida eterna. Muchos de ellos descubren que esta fórmula les ha llevado a una tierra de tinieblas y sombra de muerte, donde la luz es como la oscuridad, porque aceptaron a Cristo en sus vidas sin sujetarse a Él como único dueño y salvador. Solo le recibieron para que Jesús les acomodara sus vidas terrenales, porque desafortunadamente es esto lo que predican hoy en día en muchos ministerios de error que solo practican la prosperidad en el mundo. Iglesia, pastores, el problema consiste en la actitud de aceptar a Cristo. Ese es el problema. El problema está en la sola actitud de las personas. Hay personas que ni siquiera saben por qué deben de recibir a Cristo, porque no se les ha dicho la verdad. Y esta expresión puede estar mal. Cuando el pecador, escúchenme, cuando el pecador no es consciente de sus transgresiones ante un Dios de santidad, porque muchos a través de esta expresión muestran y hacen pensar a las personas y hacen ver a un Cristo recurriendo a nosotros más que nosotros a Él. Muchos hacen ver a nuestro Señor y Salvador esperando el veredicto del hombre respecto a Él, más que Jesús en respuesta a nosotros, arrodillándonos ante Él, con corazones quebrantados esperando su veredicto de nosotros. Miren, esta expresión puede permitirle a muchos de nosotros aceptar a Cristo por un impulso de nuestra mente o por nuestras emociones, pero sin una mayor pena, sin ningún dolor, sin ninguna pérdida para nuestro ego y sin que afecte en ninguna manera nuestro modo de vida. Ese modo de vida mundano que muchos
siguen llevando hoy en día y que un día recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Porque es muy evidente, miren, es muy evidente ver el comportamiento de muchos cristianos tibios y mundanos. Pisotear el nombre de Jesús, pisotean su sangre diciendo ser cristianos llenos de orgullo, llenos de altivez, de avaricia, de codicia, de engaño y mentira. Su ego es superior al arrepentimiento, su soberbia no los deja ver más allá de sus narices y dicen ser cristianos. Ay, Samaya, mi alma te alaba, Jehová, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Nosotros podríamos pensar en ciertos paralelos que ilustran lo que es una mala manera de tratar algo tan importante como es el recibir a Cristo, como nuestro Señor y Salvador. Es como colocar un ejemplo en cómo es como si el pueblo de Israel hubiera aceptado el valor de la sangre del cordero, pero permaneciendo esclavo en Egipto. Hay muchos cristianos hoy en día que están esclavos en el mundo. Muchos que dicen haber recibido a Cristo, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero siguen esclavos del mundo. Es como si el hijo pródigo hubiera aceptado el perdón del Padre, ¿verdad? Pero hubiese seguido hundido entre los puercos del chiquero en un país lejano. No es lógico, ¿verdad? Miren, no es lógico pensar que si el aceptar a Cristo ha de tener algún significado más allá de una simple confesión, ¿verdad? Debe de haber un significado más allá de hacer una simple confesión. Si aceptamos que la expresión acepta a Cristo significa un esfuerzo honesto de una persona en cambiar su estilo de vida pecadora, arrepintiéndose de corazón ante un Dios de santidad, entonces esta expresión significaría que el aceptar a Cristo es unirse a la persona del Señor Jesús en una forma que es única en la experiencia humana. Esta no puede ser una unión intelectual, ni volátil, ni mucho menos emocional. Miren, el creyente tiene que estar convencido de que Jesús es su Señor y su Salvador. El creyente tiene que estar consciente que al recibirlo ha puesto su voluntad en seguirle a cualquier costo, y ahí su corazón está disfrutando la dulzura exquisita de su compañerismo. Esta adhesión es inclusiva en aceptar a Cristo alegremente, ¿verdad? En todo lo que Él es, en todo lo que Él significa en nuestra vida como Salvador, porque el creyente no va a tener ninguna diferencia entre aceptarlo como Salvador hoy y postergar el aceptarlo como Señor para mañana, ¿no? El verdadero creyente posee a Cristo como su todo en toda su vida, sin reserva alguna. El creyente se entrega a Cristo en posesión completa, sin dejar nada de su persona, sin el efecto de esta transacción divina. Miren, una conversión verdadera a Cristo saca todo lo que se interpone entre Dios y el hombre, el pecado. El Señor ya no es como un interés más en nuestras vidas. El Señor viene a hacer todo en nuestra vida. Aleluya. Miren, el creyente se pone en órbita alrededor de Cristo como la tierra gira alrededor del sol. El verdadero creyente se siente retenido por la fuerza irresistible de su amor y de su gracia, recibiendo toda su vida, recibiendo toda su luz y recibiendo todo su calor en este estado feliz. El creyente puede tener otros intereses, sí, pero jamás va a dejar que esos intereses superen la majestad de un Cristo que dio su vida en una cruz por él. No habrá mayor interés en su vida
que no sea Cristo. Aleluya. Cuando aceptamos a Cristo en esta manera absoluta de soberanía sobre nosotros, Cristo se convierte en nuestro amo y nosotros venimos a ser su esclavo. Aleluya. Aleluya. En este punto, la fe salta dentro de nosotros. Dentro de nosotros. El recibir a Cristo no se trata de creer en la sangre por una parte, ¿verdad? Y en creer por otra parte en su obra cumplida y por otra parte en su cruz. No. El creer en el Señor Jesucristo es creer en todo, el Señor Jesús, en Él, en creer en Él, en todo, sin modificaciones, sin reservas. Así es que se recibe y así es que se disfruta todo lo que Él ha hecho en su obra de redención, todo lo que Él está haciendo ahora en los cielos por los suyos y todo lo que hace a través de ellos para que otros no se pierdan. El aceptar a Cristo, iglesia, es conocer el significado de las palabras de Jesús cuando en la primera de Juan nos dice, en la primera de Juan está escrito, como Él es, así somos nosotros en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, donde el apóstol Juan nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El cristiano que en realidad conoce el significado de esta expresión, sabe que cuando se convirtió y aceptó a Cristo como Señor y Salvador, sabe muy bien que al recibirlo como Señor y Salvador, hemos aceptado a sus amigos como nuestros amigos, ¿verdad? Y hemos aceptado a sus enemigos como nuestros enemigos. Los caminos de Jesús como nuestros caminos. Su vituperio como nuestro vituperio. Su cruz como nuestra cruz. Su vida como nuestra vida. Y su futuro como nuestro futuro. Aleluya. Si esto es lo que queremos decir cuando le expresamos a la gente que acepte a Cristo, debemos de explicárselo primero y dejárselo claramente para evitar las falsas conversiones. Porque si no lo hacemos, vamos a poner a estas personas en profundos problemas espirituales y seremos irresponsables ante un Cristo que nos salvó. Es así de simple. Iglesia, nadie puede recibir a Cristo si Dios no les concede el arrepentimiento y la fe a través de su Hijo amado. Nosotros tenemos dones, pero solo por gracia y por nada más. Por nada más, solo por gracia. La predicación del Evangelio no es tanto un llamado para que las personas recepcionen a Cristo como un amigo que va a arreglar sus vidas en la parte material. No. El llamado debe de ser al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es hacerles entender primero esto a las personas para así poder decirle, acepta a Cristo. Antes no. Primero hay que hacerle entender a la persona que tiene que arrepentirse, que es un pecador, que está en transgresión ante un Dios de santidad, que tiene que arrepentirse y que por su fe, creyendo en el Señor Jesucristo, va a ser salvo. Ahí es donde se le debe de invitar a las personas a decirle, acepta a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia nos muestra las predicaciones apostólicas del Nuevo Testamento. Y déjenme decirles que estas predicaciones de los apóstoles no eran una invitación a recibir a Cristo, no, sino a arrepentirse. O sea, cuando nosotros vemos este orden en el pasaje donde Pedro y donde Juan predicaron al pueblo, luego del milagro de sanar al cojo, ¿qué dijo Pedro?
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hechos capítulo 3 versículos del 19 al 20. La Biblia no nos muestra a los apóstoles decir a los pecadores, recíbelo, recíbelo. No, no. La Biblia nos muestra a los apóstoles diciéndole a estas personas, humíllense y crean y arrepiéntanse. La Biblia no los muestra a los apóstoles diciéndole a las personas, déjalo entrar, recíbelo. No, al contrario. Pedro le dice a sus oyentes, pon tu fe en el Hijo de Dios y en su sacrificio en la cruz. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. La falta de la predicación bíblica en todo su esplendor en nuestro tiempo viene reduciendo el Evangelio a términos de aceptabilidad y recepción en vez de creer. Muchos creen erróneamente que el creer intelectualmente suplanta a la fe que solo viene de Cristo. Por eso muchos que dijeron aceptar a Cristo lamentablemente no conocen al Cristo de la Biblia, sino a un Cristo inventado por muchos falsos maestros. Y su vida es una evidencia de ello, porque aún viven atados a su vida pecadora. Estos falsos convertidos basaron su experiencia en una decisión mental antes de confiar en la obra sobrenatural de Dios, que por cierto, solo puede ser a través de su santa palabra plasmada en la Biblia, como escrito está en Santiago 1, capítulo 1, versículo 18. Santiago nos dice, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Estimado hermano y estimado amigo que me escucha hoy, tal vez muchos de ustedes dicen haber recibido a Cristo en sus corazones. Déjame decirte que si tienes la seguridad basada en la obra de Dios, dale gloria a Jehová por Cristo, aleluya. Pero si en cambio tu vida no ha cambiado y no has abandonado el pecado, no conoces el poder transformador de Dios a través de su Santo Espíritu, porque has ignorado los principios más básicos de la salvación en Cristo, expresados en la palabra de Dios, la Biblia. Puede ser que lo que hayas recibido simplemente ha sido un tranquilizador mental, basado en una falsa esperanza de salvación por obras. Voy a ser claro con ustedes. Dios no pretende un lugarcito en tu corazón, no. Dios quiere un corazón nuevo por el poder regenerador de su Espíritu Santo. Hoy, yo te ruego que no confíes en tus propias ideas de aceptabilidad. Yo te pido eso hoy. No confíes en tus propias ideas de aceptabilidad. Antes, confía en la sangre de Cristo para el perdón de tus pecados. Ríndete ante la voluntad de aquel que puede hacer todas las cosas nuevas por medio de la fe. Reconoce que tus pecados te esclavizan y clama a Cristo por misericordia, para que te haga una nueva criatura a través de su sangre, que es la única que limpia al pecador. Aleluya. Déjame decirte hoy, no confíes ni por un segundo en tu propia capacidad, en tu propia concupiscencia, sino entrégate en las manos del Salvador, Cristo Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Y para terminar, iglesia, bajo este entendimiento bíblico, nosotros podemos decir, Señor, antes de recibirte, necesito que tú me recibas a mí, pues yo no sería capaz de recibirte en mis propias fuerzas. Díselo. Dile, recibe a este pecador que pone la confianza en tu santo Hijo, Jesús. Iglesia, de esta forma recibirás a Cristo. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Miren, Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 38 al 40, que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, ¿verdad? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que Él me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si aquí hay personas que están escuchando este mensaje, aquí en la iglesia, en la radio y en la internet, si alguno todavía no es salvo, hágase llamar cristiano o no se haga llamar cristiano. Hay varias cosas que debe reconocer. Debes reconocer tus pecados y arrepentirte de corazón ante un Dios de santidad. Si ya eres salvo, déjame decirte que debes de aceptar tu privilegio de compartir el Evangelio con otros. Cualquiera que sea tu situación, debes de entender que hay 4 puntos que describen lo que Dios exige para ser salvo. Voy a nombrarte estos 4 puntos. El primero es reconocer nuestro pecado. El segundo es reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. El tercer punto es creer en Jesucristo. Y el cuarto punto es decidirnos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Son estos 4 puntos. El primer punto, que es que debemos de reconocer nuestros pecados ante un Dios de santidad, ¿verdad? La Biblia dice que todos somos pecadores, como escrito está en Romanos 3:23, lo que leímos al principio de este servicio. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como también la Biblia nos dice y nos aclara que la paga del pecado es la muerte eterna, como está en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante que toda persona, sea creyente o no lo sea, reconozca que Dios no ha tenido el primer lugar en sus vidas. Cuando la persona reconoce esto y pide perdón por todos los pecados cometidos, entramos a lo que nos dice el apóstol Juan en la primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, que nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. O si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es lo que nos dice la primera de Juan. El segundo punto, iglesia, es el reconocer que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas palabras del apóstol Pablo nos dice que la salvación no se puede ganar por nuestros propios medios, ya sea por nuestras buenas obras o por ser buenas personas en el ámbito moral, por decirlo así, o por ser buenos religiosos o ser buenos, no. Esas cosas no son suficientes para eliminar el pecado de nuestra vida. Por tanto, nosotros debemos de aceptar el regalo gratis de la salvación de Dios y no tratar de ganarlo por nuestros propios medios, ya que nadie
será justificado por sus obras. Eso es imposible. Nuestra relación con Dios no puede ser restaurada por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Aleluya. El tercer punto, iglesia, es creer en Jesucristo. Jesucristo murió para pagar por tus pecados, resucitó y está a la diestra del Padre como garantía de que la salvación que Él nos ofrece es real. En Romanos capítulo 10 versículos del 9 al 10 nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La Biblia es clara como el cristal, como el agua. La Biblia es clara al afirmar que Cristo es el único camino a Dios y el único medio de salvación. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, creo que todo el mundo lo conoce, todo aquel que diga ser cristiano ha leído este pasaje de Juan 14, 6, donde Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es importante que creas que Jesús es el único que puede pagar por tus pecados y darte vida eterna. No es suficiente creer que Jesús murió por los pecados del mundo entero, no. Es necesario que creas que Jesús murió por tus pecados. La salvación es personal en Él y con Él. Aleluya. Cuarto punto es decidir aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Cuarto y último punto, iglesia. Sabiendo las cosas anteriores que les he dicho, ya puedes tomar esta decisión de aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Es una decisión personal. Nadie puede decidir por ti. Nadie. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 nos dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Miren, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Yo los dejo con estos 4 puntos, iglesia, para que ustedes recapaciten. Los dejo con estos 4 puntos, iglesia, fundamentados en la palabra de Dios. Iglesia, Dios les bendiga. Dios les bendiga. La honra y la gloria es solo tuya, Señor amado. Amén.